como digo, los pactos personales van haciendo que la administración sea progresivamente irrelevante o por lo menos que se vaya erosionando. Eso también tiene que ver con la protofeudalización y con la existencia de poderes más carismáticos, más asociados al poder personal. Por continuar donde lo habíamos dejado, también, bueno, aquí me gustaría que vierais este mapa escaneado de la Cambridge Ancient History que podéis completar con la lectura, por ejemplo, de la Notitia Dignitatum, cuya edición podéis beneficiaros muchas veces en Internet, no hay ningún problema, es un texto relativamente sencillo de conocer. Hay en los apuntes de clase que he subido un apartado dedicado precisamente a la reforma administrativa. Lactancio enfatiza muchísimas veces que se trata de un grave problema de descentralización y de multiplicación de los impuestos y de las provincias. No es exactamente así, es verdad que eso ocurrió y Lactancio no es estúpido, pero el intento de reducir el tamaño de las provincias, agruparlas en diócesis y establecer prefecturas que Constantino va a respetar, tiene que ver con la buena gestión del territorio. Y en realidad esta es una parte de la herencia de la tetrarquía que perdura. Más adelante hablaremos con mayor detenimiento de la estructura social, las ciudades, el campo. Esta es una época de profundas transformaciones. Ya hemos hablado sobre la revuelta de los Bagaudas. Hay toda una auténtica, como diría el marxismo clásico, y sobre todo, por ejemplo, como diría Kovalyov, hay todo un proletariado interno que en algunos casos va a hacer causa común con los invasores germanos. Y antes de la llegada de la oleada una, se encontrarán auténticas plebes urbanas en rebeldía que se pondrán de acuerdo con los invasores visigodos. Eso es interesante también comprobar cómo aparecen cada vez más clientelas locales en el campo de señores que asumen el pago de los nuevos impuestos de la capitatio y de la yogatio en nombre de comunidades enteras. Claro, esto es el nacimiento en realidad del feudalismo, de su fase más embrionaria y que vemos derivar perfectamente con total normalidad del orden social romano en este momento. Las ciudades, además, perduran, hay un proceso de progresiva desurbanización, pierden tamaño, se amurallan, pero básicamente perduran y de hecho hay ciudades que se hacen grandes y fuertes como aquellas nuevas residencias de los tetrarcas. Claro, hay que pensar en Nicomedia, por ejemplo, o en Trier, por ejemplo, incluso Arles, sean grandes ciudades. Pero hay que ver, hay que decir que el mundo urbano de la antigüedad romana, ese mundo de colonias, de municipios, ese mundo desaparece. Se mantiene la nomenclatura de las viejas ciudades, pero eso es más bien un intento, o más que intento, es una especie de reliquia del pasado. Bien, esta es la bibliografía básica para el tema. Está también en las fotocopias que he escaneado y he subido al aula virtual. Es evidente que en estos días de confinamiento no vamos a poder acudir a la biblioteca, evidentemente. Muchas de estos recursos están escaneados y digitalizados en algunas páginas. Se puede hacer, se puede recomendar. No obstante, yo personalmente subiré al aula virtual material de apoyo para que tengáis este esquema político aproximadamente claro y tengáis el material suficiente. En próximas charlas, en próximas conexiones que mantengamos por aquí, intentaremos hablar también de Constantino y de su política religiosa para que podamos, en la medida de lo posible, pues seguir conectados y tratar de minimizar las consecuencias de nuestro aislamiento. La docencia creo que continúa bien, los contenidos se están impartiendo. Lamento que estas cosas hayan tenido que ocurrir así, pero mientras dure la emergencia haremos lo que podamos. ¿De acuerdo?
Bien, pues completaré este material con algún PDF que subiré al aula virtual y a través de anuncios haré un pequeño recapitulatorio de los materiales subidos y de las indicaciones. En este momento, por tanto, podemos considerar explicada la tetrarquía y el final de la misma hasta la derrota de Licinio y el encumbramiento de Constantino. Como esto es un vídeo tutorial, no he hecho una enumeración de los acontecimientos, cronología, datos, cuyo material de obligada lectura está en el aula virtual. Bien, amigos y amigas, continuad con el confinamiento, obedeced a las autoridades, seguid solo informaciones de cuentas acreditadas, seguid el plan de contingencia, estad atentos al aula virtual y progresivamente iremos avanzando y haciendo que las cosas de alguna manera funcionen, porque todo funcionará. Así que mucho ánimo. Hoy es viernes, eh, hoy es viernes 20 de marzo. Feliz fin de semana. Nos vemos en clase o